dieron cuenta que hay veces que no me ven, no me encuentran. Hay ocasiones, yo creo que muchos lo hemos escuchado, que las personas, tal vez por la situación, el momento, la enfermedad, el dolor que se esté viviendo, expresan esta frase: ¿dónde está Dios? Y se preguntan, ¿dónde está Dios dónde estaba Dios cuando mi hijo tuvo este accidente? ¿Dónde está Dios cuando mi madre estaba enferma, mi madre o mi padre estaba en el lecho de muerte? ¿Dónde estaba Dios cuando pasé por una situación difícil? ¿Por qué permitió Dios que me pasara esto? ¿Por qué permitió que me corrieran de mi trabajo? ¿Por qué permitió que llegara esta enfermedad a mi vida? ¿Por qué le pasa esto a mis hijos, a mis hermanos? Y parece que le estamos recriminando a Dios el por qué me está pasando lo que estoy viviendo. Muchas veces es porque no confiamos en la voluntad de Dios. Hay una frase que escuché hace tiempo, que Dios nos permite estar siempre en el centro de su voluntad. Y esa frase tenemos que ponerla en nuestra vida como creyentes, porque muchas veces hasta culpamos a Dios por lo que nos está pasando, por lo que nosotros estamos viviendo. En mi testimonio, cuando se lo he platicado a algunas personas, cuando todavía no teníamos la noticia de Suri, yo le pedí a Dios y le dije: si tú me das un hijo, yo voy a servirte. Mis palabras fueron: voy a servirte de tiempo completo. Pero para eso pasaron muchos años, hasta que yo me di cuenta que tenemos que servir a Dios, nos dé lo que queramos o no nos dé lo que queramos, se vaya un familiar o perdamos a alguien importante en nuestra vida, tenemos que estar confiando en Dios, que Él hace su voluntad. Y por más doloroso que sea para nosotros humanamente el perder a alguien, nuestra confianza tiene que estar en Dios. Y por situaciones que llegan a ver en nuestra vida, nos alejamos del camino de Dios y le decimos a Dios: es que si soy tu hijo, ¿por qué dejaste que me alejara? ¿Por qué permitiste que faltara y que abandonara las cosas que hay en tu camino? ¿Por qué no me diste el deseo de buscarte? ¿Por qué me permitiste dejar de leer la Biblia? ¿Por qué permitiste que dejara de orar? ¿Por qué me permitiste que dejara de asistir a la iglesia? Y otra vez la pregunta: ¿dónde estabas? ¿Dónde estaba Dios cuando me estaba alejando de su camino? Por ahí en internet hay una frase que dice: cuando tengas un día difícil, piensa y pasan situaciones complicadas que muchas veces tu situación no es tan difícil como la que te están presentando. Acabamos de leer una porción de la palabra de Dios. Si tu situación o si estás pasando un mal día, piensa en estos jóvenes que por mantenerse firmes en el camino de Dios, por mantenerse firmes
en su fe, en lo que ellos creían, en lo que ellos querían, fueron arrojados al horno de fuego. Y nos podemos poner a pensar en Daniel, en el foso de los leones, por adorar al Dios verdadero, fue arrojado a los leones. Y podemos pensar en muchos personajes de la palabra de Dios que nos muestran que tal vez nuestra situación, lo que estamos viviendo, no sea tan difícil, pero se nos hace complicado porque muchas veces no tenemos esa confianza plena en lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Ananías, Misael y Azarías, sí sabemos quiénes son, ¿verdad? Sadrac, Mesac y Abednego. Sus verdaderos nombres, Ananías, Misael y Azarías, fueron separados de sus familias, de sus pueblos, teniendo un lugar, se puede decir, privilegiado en su pueblo, porque dicen que eran de los príncipes. En el capítulo 1, verso 4, muchachos de quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Jóvenes importantes, jóvenes de sabiduría, jóvenes que tenían algo de valor en su pueblo. Alguien, si hablamos de importancia o de jerarquía, tal vez ellos tenían una jerarquía en su pueblo, pero llegaron a ser cautivos, se los llevaron a Babilonia. Y aún en Babilonia ellos decidieron no contaminarse de lo que Babilonia les ofrecía. Imagínense, hermanos, que te llevan a otro país, vas a servir al rey y te vas a alimentar de la comida del rey. Y tú dices, no quiero eso. No, hombre, a mí denme habas, denme lentejas, denme... Nada más eso, con eso tengo. Bueno, estos jóvenes lo hicieron. Estos jóvenes decidieron rechazar todo aquello que contaminara su espíritu, su vida, y mantenerse firme en lo que Dios tenía para ellos. Verso 17, 18, capítulo 3. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Oramos. Señor Padre bendito que moras en el cielo, gracias porque eres bueno, gracias por tu misericordia, tu bondad, gracias por tus cuidados, Señor, gracias porque nos tienes con bien y porque nos permites estar en tu casa de oración, Señor. Gracias, Señor, porque pones en nosotros, Señor, ese deseo de buscarte, de venir a este lugar, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que seas tú, Señor, quien hable, Señor, que seas tú quien toque nuestros corazones, Señor, y podamos saber, Señor, qué es lo que quieres en nuestras vidas, Señor. Sabemos, Señor, que tenemos mentalidades diferentes, Señor, pero tú hablas individualmente, Señor, a cada uno de los corazones, y te ruego, Señor, que estemos atentos, Señor, a lo que quieres para nosotros, Señor. Úsanos, Señor, conforme a tu voluntad, y ayúdanos, Señor, a estar firmes en tu camino, Señor. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ananías, Misael y Azarías sabían que Dios estaba con ellos y tenían confianza en que Él los podía librar de todo mal, de cualquier situación difícil que ellos estuvieran viviendo. Dios, con su poder, los podía librar. Hermanos, el mismo Dios de Ananías, Misael y Azarías es el con el que podemos confiar para que nos libre
de aquello por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo, y nos ayude a no ser vencidos por el mal. Nuestra confianza debe estar plena y bien puesta en el Señor, en Dios, en su poder. La presencia de Dios está en nuestras vidas. Así como estuvo con Misael, Ananías y Azarías, así está con nosotros, porque somos sus hijos. Amén, hermanos. Dios no nos abandona. Dios cuida de sus hijos. Y Dios nos libra del mal. El verso 15. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Una pregunta de Nabucodonosor que Ananías, Misael y Azarías sabían que no tenía sentido. Pero para Nabucodonosor sí. Él sabía que él tenía el poder para hacer que la gente se postrara ante un ídolo, ante él mismo. Nabucodonosor confiaba tanto en sus dioses que creía tener el poder suficiente para decir: no hay nadie que se pueda negar a hacer lo que yo digo. No hay nadie que se pueda negar a hacer lo que yo digo. Era la creencia de Nabucodonosor. Al hacer la estatua, él dijo: me van a adorar. Miren lo maravilloso de la estatua. Tan grande. Tal vez mayor que muchas que existieran en ese momento. Él dijo: todos deben de postrar ante esta estatua. Pero Ananías, Misael y Azarías sabían que eran los únicos, sabían quién era el único ante quien se podían postrar. Y no era esa estatua, no era esa imagen, no era ese rey. El único que era digno de adoración y por el único por el cual podían doblar su rodilla era ante Dios. Esa fue la única y más poderosa razón por la cual no se postraron ante Nabucodonosor. No había otra razón. Humanamente ellos saben, pues sí, es que es el rey. Somos sus esclavos. Tenemos que obedecer. Tenemos que acercarnos. Tenemos que buscar. Nos puso en lugares privilegiados en Babilonia. Los puso en lugares de valor en Babilonia. Humanamente pudieron haber dicho: sí, Él nos está dando todo, me voy a postrar. Pero no lo hicieron. Ananías, Misael y Azarías se mantuvieron firmes en lo que ellos creían, en la fe que tenían en Dios. Y fueron llevados a Nabucodonosor. Fueron los chismosos y dijeron: hay unos jóvenes de los judíos que no se postraron, que no pusieron atención a lo que tú dijiste, al edicto. Hay que castigarlos. Y el castigo es el horno de fuego. Nabucodonosor pregunta: ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música,
os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Nabucodonosor no sabía la confianza que ellos tenían puesta en Dios. Que pasara lo que pasara, ellos no se inclinarían ni ante Nabucodonosor, ni ante la estatua, ni ante ningún otro Dios. Y Nabucodonosor todavía pregunta, ¿y qué Dios es aquel que os va a librar del horno de fuego si no se postran ante la estatua? ¿Qué Dios será capaz? Y la respuesta de Ananías, Misael y Azarías: he aquí nuestro Dios, verso 17, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. He aquí nuestro Dios. Él sí nos puede librar. Podemos estar pasando una vida complicada, una vida difícil, enfermedad, falta de trabajo. Tal vez amenazas. Tal vez algún duelo. Tal vez algo que nos aparta del camino de Dios. Tal vez algo que nos hace caer en la tentación y alejarnos de lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Tal vez estemos presentando una situación en la que tengamos que decidir hacer o no lo que Dios nos manda. Pero en todo momento debemos estar conscientes y recordar a los hombres de Dios y mujeres de Dios que menciona su palabra, que estuvieron firmes, que mantuvieron su fe inquebrantable ante Dios, y decir como estos jóvenes: nuestro Dios nos puede librar. Hace unos momentos ya he dado un poco de mi testimonio cuando estuve en el hospital por el COVID. Yo tenía mucha ansia o ansiedad, no sé cómo se diga, y tenía miedo, tenía angustia porque no sabía cómo estaba mi esposa, que estaba embarazada. Yo pedí que me dejaran entrar mi Biblia y no me lo permitieron. Pedí que dejaran entrar mi celular y no me lo dejaron. El no poder comunicarme con mi familia es angustiante. Sabemos que cuando alguien está hospitalizado, hay un familiar que puede entrar, puede estar ahí con ellos. Era el COVID, no podía ver nadie. Tuve pesadillas, lloré. Y Dios me permitió recordar este pasaje. Mi Dios, a quien sirvo, Él me puede sacar de aquí. 3 años después, aquí estoy, hermanos. Y yo sé que varios pasamos por lo mismo. Y tal vez 2, 3 años después, aquí estamos. Porque confiamos en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Dios nos puede librar del mal que acecha nuestra vida espiritual o nuestra vida física. Porque el mal
del cual somos librados no solo tiene que ver con la vida espiritual, porque una enfermedad nos puede provocar apartarnos de la palabra de Dios, del camino de Dios, perdón. Y aunque parezca que Dios no está cerca, aunque parezca que Dios nos dejó, debemos creer en Él. Debemos mantenernos firmes. Y confiando en que si Dios no lo hace, mantenernos firmes, porque es su voluntad. Si tengo una enfermedad, una situación difícil, algo que afecte mi vida, mi relación con Dios, y Dios no lo quita, Dios tiene un plan para nuestra vida, un propósito por el cual pasan las cosas. Y decir como estos jóvenes, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua. Si Dios no me quita esta enfermedad, yo voy a seguir sirviéndole. Si Dios no me da una familia, yo voy a seguir sirviéndole. Cuando yo entendí eso, a los meses, Dios pone en mi esposa el fruto de la vida con mi niña. Cuando entendí o cuando entendemos que Dios hace su voluntad a pesar de lo que nosotros deseamos, Dios la va a hacer a pesar de nosotros. Nadie de nosotros quiere ni desea perder a un familiar. A un amigo muy querido, perder el trabajo. Nadie lo desea. Pero la voluntad de Dios es diferente a nuestra voluntad. Él nos va a librar del mal, Él nos puede librar del mal, pero si no lo hace, nosotros tenemos que permanecer firmes. Ahí está la presencia de Dios en nuestras vidas. Su presencia nos da confianza. Su presencia nos ayuda a confiar lo que Él puede hacer o las cosas grandes que Él puede hacer en nuestra vida. Verso 18, lo repito, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ananías, Misael y Azarías tenían su confianza tan firme en Dios, en lo que Dios podía hacer en sus vidas, y con tanta confianza dijeron, no nos vamos a postrar. Y como dicen por ahí, y hazle como quieras. Nosotros creemos, confiamos en Dios y no nos vamos a postrar. Si la condenación es ir al horno de fuego, voy al horno de fuego. A pesar de su vida, al ser llevados cautivos, de estar obligados a hacer ciertas cosas, ellos decidieron confiar, porque sabían que Dios estaba con ellos. La presencia de Dios estaba ante ellos. Sabían que Dios los podía librar de todo mal. Pero si no los libraba, ellos aún así permanecían firmes. Si nosotros no creyéramos que Dios puede ayudarnos,
discúlpeme hermano, pero ¿qué estamos haciendo aquí? Si mi fe no está puesta en lo que Dios puede lograr en mi vida, ¿para qué esforzarme en venir, levantarme temprano los domingos y venir? Pero estamos aquí porque creemos que Él puede hacer grandes cosas y Él tiene propósitos importantes en nuestra vida. Ser parte de esta iglesia para crecimiento de esta iglesia. Dios está con nosotros. Su presencia no nos abandona. Esta frase es la que muchas veces me emociona. Y si no, y cuando estaba en el hospital yo la llegué a decir, Señor, haz tu voluntad. Yo quiero que me saques. Yo sé que puedes sacarme de aquí. Pero si no, que se haga tu voluntad. Al tiempo mis papás también estaban en el hospital. Y también le pedí a Dios, Señor, sánalos. Pero que se haga tu voluntad. Humanamente nos va a doler. Cuando perdemos, en mi caso que perdí a mi madre. Duele, sí duele. Pero se está haciendo la voluntad de Dios. Y hay un propósito por el cual Dios se llevó a mi madre. Quiero entenderlo. Si me preguntan, se los digo. Pero creo que el propósito de la vida de mi madre se cumplió. Y por eso Dios decidió llevársela y hacer su voluntad en su vida y en la nuestra. Nuestra confianza en Dios se ve afectada por el dolor de una pérdida o varias. Por la pandemia, no solo fue mi madre, fueron 3 tíos, un primo y algunos conocidos cercanos. Pero Dios hizo su voluntad. Y gracias a Dios, ellos eran creyentes y cuando se hizo el velorio de ellos, hubo quienes recibieron a Cristo. Dios estaba cumpliendo su propósito. Dios estaba cumpliendo y haciendo su voluntad. Debemos confiar que Dios maneja nuestra vida y Dios hace su voluntad en nosotros. La presencia de Dios se manifiesta dándonos esa confianza en lo que Dios puede hacer por nuestras vidas. Y cuando hay dolor en nuestra vida y nosotros permanecemos confiando en Él, Él mismo, Dios mismo nos va a dar la resignación, la comprensión de lo que está pasando, entendiendo que todo lo que pasa es su voluntad y debemos permanecer firmes ante Dios. La presencia de Dios nos libra del mal. La presencia de Dios en nuestra vida también nos da confianza y nos ayuda a entender que la presencia de Dios, tal vez parezca un pleonasmo, pero la presencia de Dios es porque Dios está con nosotros. El verso 25, capítulo 3. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.
Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego. Hemos hecho una carnita asada. ¿Cómo huele nuestra ropa después de, ya que estamos cenando? ¿Cómo huele nuestra ropa? Bueno, la ropa de ellos no tenía ese olor. Y Nabucodonosor vio la presencia de Dios junto a esos jóvenes. Nabucodonosor pudo ver a Dios al punto de reconocer su poder. Y dijo, verso 28, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Bendito el Dios de ellos. Estos jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, me gusta llamarlos por su nombre que Dios les dio. Estos jóvenes tenían esa firmeza en su corazón, esa seguridad que Dios estaba con ellos, que no importaba lo que Nabucodonosor pretendía hacer, sabían que la presencia de Dios estaba junto a ellos. Cuando salen estos jóvenes, dice la palabra de Dios, ni aun sus ropas olían a humo. Su cabello, ¿alguien se ha quemado los vellos del brazo? ¿Cómo apenas pasa la llama y el cabello el vello luego se quema? No sé si alguien se haya quemado el cabello, pero es lo mismo. Apenas pasa una llamita y se enciende. Ni un cabello estaba dañado, porque la presencia de Dios estaba con ellos. Y ellos sabían que Dios no los estaba abandonando, que Dios nunca se apartaría de ellos. Y cuando Dios hace su voluntad, cosas importantes, cosas grandes pueden pasar en nuestra vida. Sabemos que Dios está en nuestra vida. Amén. Sabemos que Dios no nos abandona. Amén. Dios está con nosotros porque somos sus hijos. Confiamos en su palabra cuando le recibimos como nuestro Salvador. Confiamos en que su palabra nos dice que Él nos sostiene, en que Él nos libra del mal y que en medio de las dificultades Él se manifiesta en nuestras vidas. Tanto que aún las personas que no conocen a Dios reconocen cuando un hijo de Dios está cerca o en el camino de Dios. Me llega a la mente el testimonio de un joven que él entró a trabajar a una empresa no tan grande y trabajaba directamente con el dueño de la empresa. Y él le platicó que era cristiano, que iba a la iglesia, que prefería no trabajar los domingos. Y cuando su jefe lo platicó a su papá le dijo, no sueltes a ese muchacho.
Porque cuando los cristianos son bendecidos por Dios, los que están cerca reciben bendiciones. Y este muchacho hasta la fecha trabaja junto, ya aparte, pero en conjunto con este señor. Porque este señor que no conoce de Dios, que no es cristiano, recibió el consejo de su padre que le dijo: los cristianos traen bendición a tu vida. Y yo sé que muchos de nosotros nos hemos experimentado una situación similar. Dios está con nosotros. La presencia de Dios se manifiesta cada momento de nuestras vidas. El hermano Misael decía, algo principal por lo que debemos agradecer, que estamos aquí, que abrimos nuestros ojos en la mañana, que nos pudimos levantar, que nos pudimos vestir. Hay gente en los hospitales que no se puede levantar. Hay personas encerradas en prisión que no pueden moverse en su cuartito de no sé cuánto mide, pero según tengo entendido son pequeños y no pueden avanzar más de la puerta si no les dan permiso. Tenemos la libertad de movernos, tenemos la libertad de reunirnos como hijos de Dios, porque la presencia de Dios está con nosotros. Tal vez pudiéramos decir, hermanos, que no era necesario un mensaje así. Yo sé que cuento con la presencia de Dios en mi vida. Yo sé que Dios está conmigo y que Él me ayuda en cada momento y me libra de todo mal. Y podemos dar testimonios de lo que podemos hacer gracias a que Dios está con nosotros. Pero muchas veces se nos olvida. Y ahí como que el mundo nos está atrayendo, nos quiere jalar, nos quiere llevar. Ponernos firmes como Daniel y sus amigos y decir, no me voy a contaminar. Proponernos en nuestro corazón de decir, no me quiero contaminar de lo que el mundo tiene, de lo que el mundo ofrece. Muchas veces caemos a tal grado que llegamos a cuestionarnos, ¿realmente Dios está conmigo? ¿Realmente Dios pone atención a mi vida? Si eres hijo de Dios, hermanos, Dios está ahí, o Dios está aquí, con cada uno de nosotros. Cuando estemos en situaciones difíciles en nuestra vida, recordemos a estos tres jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, cómo se mantuvieron firmes a pesar de los problemas por los que estaban pasando, por los que estaban viviendo. Confiaron en el poder de Dios para ser librados y que Dios estaba con ellos. Hay una canción con toque cristiano que habla acerca de la frase dice así: te negué 1000 veces y otras 1000 veces lo volveré a hacer, pero aún así tú estás conmigo. ¿Vamos a caer? Sí, vamos a caer. ¿Cometer errores? Vamos a cometer errores. Pero la presencia de Dios en nuestras vidas nos va a ayudar a enmendar las fallas que nosotros podamos tener. Hace rato cantamos el himno Firmes y adelante.
huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Y hay una frase que dice, nada en contra suya prevalecerá. Dios está con nosotros. La presencia de Dios está aquí, en nuestra vida, en nuestro corazón. Nada en contra de Él va a prevalecer. Tenemos que confiar plenamente en lo que Dios puede hacer en nuestra vida y permanecer firmes, confiando en la presencia de Dios en nuestra vida. Señor Padre bendito que moras en el cielo, gracias nuevamente, Señor, por la oportunidad, Señor, que tenemos de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, pero te rogamos que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a recordar cada momento, Señor, que tú estás en nuestras vidas, Señor, que tú obras, Señor, para que todo se haga conforme a tu voluntad en nuestras vidas, Señor, y nosotros estar siempre atentos, Señor, a lo que quieres para nosotros. Úsanos, Señor, conforme a tu voluntad, que seas tú, Señor, que forme y transforme nuestras vidas, Señor, y que nos ayude, Señor, a permanecer firmes, reconociendo el poder que ejerce sobre nosotros en nuestras vidas, Señor, y reconocer, Señor, que tu presencia está con nosotros a cada momento, Señor, por el simple hecho de ser tus hijos y porque tú prometiste, Señor, nunca alejarte de nosotros, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.